Estamos en la parte, si tú estás hoy por la primera vez, veniste al último día de nuestro estudio en el libro de Josué. Han sido 9 semanas, esa es la semana de número 10, donde hemos estado explorando el libro de Josué. Déjame preguntarte algo aquí rapidito para pensar. Durante essa semana que hemos estado estudiando Josué, algunos de ustedes quizás en 10 semanas vinieron una vez, quizás otros 2, otros 9, quizás algunos de ustedes han venido por 10 semanas, yo no sé. Pero hay algo en el libro de Josué, algún evento, por ejemplo, un personaje, algo que ocurrió, una frase que aprendiste quizás que te ha llamado la atención. Yo le pregunté eso en el servicio de las 9 y muchos hermanos me dijeron cosas increíbles. ¿Hay algo que tú te acuerdas? La vida de Caleb, dice la señorita que está aquí. ¿Qué más en nuestros estudios de tantas semanas? ¿Algún evento, una frase, algo que te llamó la atención? La conquista de Canaán. Muy bien. ¿Algo más por acá, señora? Así mismo. El caso de Acán. El caso de Acán donde el pecado contaminó todo el pueblo. Muy bien. ¿Algo más? La ciudad de refugio fue uno de mis favoritos. La ciudad de refugio fue uno de los eventos favoritos para mí. ¿Algo más que te acuerdas de Josué? ¿Qué le parece? Sí. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. ¿Qué más? El derribo de las murallas de Jericó nos estaba faltando. ¿Qué les parece la conquista de Ai? ¿Te acuerdas de Ai? La ciudad de Ai, cuando fue conquistada. ¿Qué más? ¿Qué le parece cuando el sol y la luna se detuvieron? Maravilloso, ¿no? Otra cosa que le llamó la atención, que te acuerdas de esas semanas de Josué. ¿Nos estamos olvidando de algo? Yo hice una lista enorme yo. Mi lista es gigantesca. Pero bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos mencionar que hemos aprendido acerca de Josué. Pero llegamos al final del capítulo del libro de Josué. Y Josué muere. Antes de morir, si tú sabes que vas a morir, estás consciente de tu muerte, ¿qué dirías a la gente que se queda? Yo he estado en situaciones como pastor, en caso que la persona tomó mi mano, apretó mi mano, estaba en la cama y dijo sus últimas palabras y dejó de respirar. Un amigo mío que viajamos a las misiones muchas veces estaba muriendo en el hospital, ella no podía hablar, pero entonces él escribió en un papel. Dijo, no fui perfecto, él nunca pudo casarse. Estaba en un plan de su primer matrimonio. Y en la semana de conocer a la novia, a la futura esposa, él murió. Estaba en el hospital. Yo estaba con él en el hospital. Y tomando de la mano, cantábamos Cuán grande es Él. Y él no podía hablar, movía la boca. Y nosotros le decíamos, vete a la presencia del Señor. Y él había escrito, no soy perfecto, no viví mi vida perfecta, pero hice lo máximo que yo pude para honrar a Dios a través de mi vida. Una señora anciana decía, que mis hijos sean felices, en el hospice aquí en la 45, tomado de su mano. Pastor,
Que mis hijos sean felices. Ayúdame que ellos se reconcilien entre ellos, porque algunos de ellos no se hablaban. Obviamente que no sabemos cuando nos toca, pero las personas que saben que van a morir y han estado en sus últimos días, hay muchas cosas que pasan en la cabeza de esas personas. Jesucristo, antes de su muerte, Él, en Juan capítulo 15, Él decía: permanezca en mí, yo permaneceré en ustedes, y ustedes darán mucho fruto. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Ahí después Él ora en Juan capítulo 17, diciendo que ellos sean uno como mi Padre y yo somos uno. Y que el mundo sepa que tú eres Dios a través de ellos. Jesucristo literalmente oró por nosotros. Josué llegó al final de su vida. 30 años manteniéndose fiel a Dios. 30 años intentando pasar su fe al pueblo. 30 años conquistando, obedeciendo para llegar a la tierra prometida. Empezó con 80 cuando Moisés murió. Ahora tiene 110. Llegando al final de su vida, toda su generación murió. Y la semana pasada nosotros leímos el último discurso de Josué. Y quiero leerlo con ustedes. Algunas palabras del último discurso de Josué. Y vamos a cerrar nuestra serie en el día de hoy pensando en esta frase. Esa es la frase que tenemos que pensar en el día de hoy. Valentía para mantener la fe. Necesitamos valentía para mantener la fe y para transferir nuestra fe a la próxima generación. Porque no se trata solo acerca de ti, se trata acerca de la próxima generación. De aquellos que vendrán después de nosotros, aquellos que ya están aquí ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dejar para la próxima generación? Josué capítulo 24, versículos 13 y 15. Ojo en ese último discurso de Josué. A ustedes Él dice: les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Versículo 14 dice: por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en el Egipto. Y sirvan, dice, sirvan solo al Señor. Verso 15. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, dice él, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Ustedes van a elegir a quienes van a servir. Por mi parte, dice él, si dependiere de mí, mi familia y yo serviremos al Señor, dice él. Ustedes pueden repetir conmigo esta frase: mi familia y yo serviremos al Señor. Otra vez: mi familia y yo serviremos al Señor. Amén, amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces es importante que tú consideres esa frase. Esta frase
se encuentra en muchas casas, muchos hogares. Me encanta. A veces hay muchos hogares y ahí está el anuncio, la plaquita en la entrada o adentro de la casa. Mi familia y yo serviremos al Señor porque ese versículo es un versículo muy conocido, muy famoso. Ese fue el último discurso de Josué antes de su muerte. Entonces nosotros podemos ver durante toda la historia que hemos estado estudiando que en Josué ellos vivieron la promesa de Dios. Escucha lo que te estoy hablando, para que tú tomes nota si tú quieres. En Josué ellos vivieron la promesa de Dios. Experimentaron la promesa, vivieron la promesa, pasaron por todo lo que pasaron que hemos visto, conquistaron la tierra prometida. El pueblo vio con sus ojos milagro tras milagros. Y la lista de los milagros es enorme. Podríamos pasar un buen rato mencionando todas las grandezas, las cosas grandes que el pueblo vio y que ellos experimentaron. Y juntos, Josué con el pueblo hicieron cosas increíbles. Josué hizo todo el posible como individuo para transferir su fe a la próxima generación. Y eso es una de las cosas que más me emociona de Josué. Tengo que ser muy franco a ustedes. El trabajo que él hizo para transferir su fe a la próxima generación. No era perfecto Josué, lleno de imperfecciones, pero él trabajó arduamente para transferir la fe, la promesa de Dios a la próxima generación. Sabemos que Josué fue un buen líder, pero no fue un líder extremadamente perfecto, sin fallas, pero fue un buen líder. Él quiso vivir las promesas de Dios. Dios cumplió su promesa en él. Y te acuerdas la semana pasada, parte del texto que leemos, Josué está con el pueblo y cuando antes de decir esas palabras, él dice, mira, depende de mí. Si es algo que va a depender exclusivamente de mí, yo solo quiero decir a ustedes que mi familia y yo, nosotros serviremos al Señor. El pueblo contestó, dijo, pero nosotros también, nuestras familias también. Nosotros vamos a seguir a Dios, vamos a servir solo a Él. ¿Sabe lo que dijo Josué? No lo creo. Está en el texto, no lo creo. Ahí empezó un argumento. Yo no creo. Si nosotros vamos a servir únicamente a Jehová nuestro Dios. Y empezó un argumento hasta que Josué dijo, bueno, como ustedes están diciendo que así va a ser, que ustedes van a servir únicamente a Dios, que van a adorar únicamente a Dios, yo lo creo. Entonces le hicieron un altar, que leímos la semana pasada. Entonces llegó el día que Josué murió y el pueblo había jurado que nunca dejaría de servir a Dios. Vamos a ver si ellos cumplieron con su palabra. Jueces, capítulo 2, verso 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Empezó a servir con 80. Y tú con 30 estás, ni puede caminar. No, hombre. Empezó a servir con 80. Murió a los 110. Y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Mira el verso 10. Mira el verso 10. También murió toda aquella generación. ¿Cuál generación? La que había salido de Egipto. La que pasó 40 años dando vuelta en el desierto. Todos murieron. ¿Y qué generación es esta? Son los hijos y los nietos de aquellos que salieron.
Toda aquella generación de los antepasados, de los hombres y las mujeres fieles a Dios, murieron. Hay otra generación. Y surgió otra generación, y escucha lo que dice aquí, que no conocía al Señor. Pero sus papás conocían, sus mamás conocían, sus abuelos conocían. Pero esa generación no conocía ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Será que los padres no transfirieron su fe a sus hijos y los hijos a los nietos? Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Pero ayer, antes de morir, ustedes juraron que iban a servir solamente a Jehová, que iban a adorar solamente a Dios, y Josué muere. El día después del entierro, ya están adorando a otros ídolos y sirviendo a otros dioses. Dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Toda aquella generación que vinieron después de Josué abandonaron a Dios, adorando a otros dioses. Pero no es así que pasa hoy día. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que quizás crecieron en la iglesia, sirvieron en la iglesia, quizás fueron pastores y misioneros, grandes líderes, sirvieron la obra del Señor y hoy viven sus vidas como si Dios no existiera? Y tú dices, no puede ser. Sí puede. Es triste, pero es real. Por eso yo digo, cuando hablo con papás, con los padres, yo digo a los papás, haz todo el posible, todo lo que tú puedas para pasar y transferir tu fe a tus hijos, mientras están bajo tu techo, mientras tú lo puedas, porque después que son adultos va a ser más difícil. Transfiere tu fe, habla con ellos acerca de Dios, ora con ellos, conversa con ellos, con tu más pequeño mejor todavía, transfiere tu fe, empieza a hablarles de Dios, del Evangelio. Por eso cuando nosotros hablamos que aquí en la iglesia familiar tenemos el ministerio de niños, nosotros no tenemos acá un cuidado de niños, no cuidamos niños, tenemos un ministerio de niños a donde cerca de 100 niños todos los domingos de 0 hasta el 5º grado se reúnen allá. Yo estaba allá, están ahí, primer y segundo piso. ¿Por qué tú crees que nosotros nos preocupa a nosotros ayudar a que tus hijos puedan conocer de Dios, saber acerca de Dios? ¿Por qué tú crees que cuando dedicamos a un baby le regalamos este librito que a mí en lo personal me fascina? De vez en cuando lo consulto para unas cuantas historias de Jesús, está en inglés y en español, excelente para que tú puedas practicar tu inglés. Pero qué bueno sería que tú te sentaras con tu hija, con tu adolescente, aunque sea una vez por semana, y leyera una historia que te va a tardar máximo 5 minutos. Cuando tú haces esto, tú estás transfiriendo tu fe a tus hijos. Me preocupa esto. Me preocupa que los papás puedan hacer eso con sus hijos. Tú eres el único que puede hacer, mamá y papá, transferir tu fe a tus hijos. Y nuestra preocupación es esa. Por eso decimos, papás, traigan sus hijos a la iglesia. Mi hijo no quiere ir a la iglesia. Yo decía a la gente, ¿tú crees que mis hijos querían venir a la iglesia porque son hijos de pastor? ¿Tú crees que cuando estaban adolescentes se paraban feliz de la vida los tres? Hoy vamos a la casa del Señor a alabar. ¿Tú crees que era así? No, hombre. Yo tenía que pararme y pedir a mi amigo, que siempre ha estado conmigo por mucho tiempo. Tengo de varios colores. Ese es el negrito, el más ancho que tengo. Y me acercaba a los niños. Queremos hablar con ustedes acerca de ir a la iglesia hoy. Oh, claro que sí, papá. Vamos, amamos a la iglesia. ¿Sí me entiendes? Tan bajo mi techo.
Yo pago la comida, el agua, la luz, el seguro del carro. No voy a invitarlos a venir a la iglesia. ¿Quieres ir a la iglesia hoy? No, vamos a la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Como yo te dije la semana pasada, cuando estén adultos, te van a agradecer, porque cada rato mi hija me llama y me dice, Daddy, thank you. Ella me dice, gracias, gracias. Fue duro, yo sé que tú eras duro, gracias. Porque hay momentos que es así. No estamos hablando de violencia, estamos hablando de la responsabilidad que los papás tienen en una cultura como esta. Ay, que no quiero herir a mi hijo. Va a crecer con un trauma. Se lo llevo llorando a la iglesia. ¿Sí me entiendes? Papá, ustedes me entienden lo que le estoy hablando. ¿Sí me entiende? Es nuestra responsabilidad. Si tú no lo haces, el mundo allá afuera lo va a hacer. Van a transferir algo a tus hijos, la cultura, el sistema, y tú no puedes culpar a nadie. Es tu responsabilidad. Igual con el ministerio de adolescentes. Los adolescentes están allá arriba ahora. Cerca de 40, 50 adolescentes se reúnen todos los domingos allá arriba, están estudiando el mismo tema y estamos haciendo lo mejor que podemos para ayudar a tu adolescente, pero no podemos hacer nada si los papás no colaboran con nosotros y hacen su parte. Cuando tú traes tus hijos a la iglesia, aunque a veces el que no quiere venir a la iglesia es el adulto que no quiere venir, y los hijos están suplicando para venir a la iglesia y los papás no quieren venir a la iglesia o tienen sus excusas, están cansados, tienen algún problema, no quieren venir, no pueden venir. Y son los muchachos que quieren venir y no pueden venir. No pueden venir. Cuando tú vienes acá los miércoles en la noche, que tanto hemos trabajado por 4 años en nuestro instituto, tenemos 120 personas registradas y cada año nosotros hacemos eso. Vamos a una clase, vamos a un instituto, tienes que venir. Cuando tú te sientas en una mesa en el instituto, tú estás no solo aprendiendo de Dios para transferir tu fe, pero tú estás conociendo a otros hermanos. Tú estás desarrollando relaciones. Por eso hablamos de esas clases del instituto, como Héctor nos comentó. Tenemos esas 6 clases que están aquí, o 6 cursos que van a aparecer acá, que nosotros vamos a estar ministrando por las próximas 6 semanas. 6 semanas tú vas a uno, cuando termina tú vas a otro, cuando termina tú vas a otro. Llega al fin del año, tú pudiste hacer 6 cursos o 8 cursos. Mira las clases que vamos a estar estudiando. Tenemos tremendos maestros capacitados para esto. Solo necesitas venir el miércoles en la noche. No tienes que pagar por nada. Tú llegas, nosotros te registramos. Tenemos ministerio de niños y de jóvenes. Lo hacemos esto porque queremos equipar a los papás, a los adultos, para que ellos puedan vivir la promesa de Dios y transferir su fe a la próxima generación. Pero no podemos ir a tu casa y forzarte a venir. Solo podemos ayudarte en tu crecimiento en ese sentido. En Josué, ellos experimentaron y vivieron la promesa. Pero en Jueces, en el libro de Jueces, ellos desperdiciaron la promesa de Dios. En el libro de Jueces, ellos desperdiciaron la promesa de Dios. Ese tú puedes escribir ahí en tu hojita, para que tú no te olvides lo que te estoy diciendo. Mientras que en uno ellos vivieron la promesa, el libro siguiente desperdiciaron toda la promesa. Alguien dijo que aunque estaban viviendo en la tierra prometida, ya estaba en la tierra prometida, no estaban viviendo la vida prometida que Dios les había prometido. Estaban en la tierra prometida, pero no estaban viviendo la vida prometida. No estaban viviendo. Una de las frases más populares en el libro de Jueces, cuando tú escuchas la palabra jueces, el libro de Jueces es un libro que trata acerca de los jueces. Los jueces no son los jueces que tenemos hoy día. Los jueces eran líderes, hombres
que Dios levantaba para juzgar, para exhortar al pueblo. Dios levantó Sansón y cayó. Y levantaba otro juez y caía. Era una época muy triste en la vida del pueblo de Israel. Y durante esta época ellos desperdiciaron toda la promesa de Dios. Tú puedes ver esto. Y una de las frases más populares del libro, en Jueces 21-25, dice así: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. En una traducción a nuestro español hoy, de West Palm Beach, en el sur de la Florida, sería así: no había liderazgo en el pueblo y cada uno hacía lo que le daba las real ganas. Cada quien hacía lo que le daba las ganas. No había liderazgo. Era un periodo de inestabilidad total, inestabilidad moral, política, un desastre, falta de aquel liderazgo centralizado que no había, era la ausencia de un gobierno fuerte, no había, y esa era la generación, estaba viviendo así. Mira nuestra generación hoy día, mira nuestros chicos hoy día. En la época de los jueces había un ciclo de desobediencia total. Y era repetitivo el círculo de la desobediencia. Obediencia, desobediencia. Obediencia, desobediencia. Y eso era constante en el libro. Un declive espiritual horrible. Abandonaron a Dios y empezaron a adorar a Baal. Y tú te preguntas, ¿cómo esto ocurrió? ¿Cómo esto ocurrió? ¿Cómo esto es posible? Porque esto no pasó del día hacia la noche. No pasó en una mañana. Te despertaste una mañana y decidiste no obedecer a Dios, no leer más la Biblia, no orar, tomaste la decisión, ya no voy a la iglesia. No es algo que pasa en una mañana, iglesia. Es algo que pasa a través de un proceso donde te vas enfriando. Una persona no abandona la relación con Dios, no deja del día hacia la noche. Esto viene a través de un proceso. Tiene que ver con quiénes tú te relacionas, quiénes son tus amistades. Porque si tú tienes tus amigos no creyentes que no quieren saber de vivir de acuerdo al diseño de Dios, y tú no eres un creyente fuerte, te van a influenciar, te van a llevar a otros lugares, vas a estar en ambientes y hacer cosas que tú nunca creíste que ibas a hacer, que tus papás nunca te enseñaron a hacer, que tu papá era en contra de eso, y tú estás haciendo completamente lo opuesto, en contra de la voluntad de Dios, hiriendo el corazón de Dios, de tus padres, por las amistades que tú tienes, por el ambiente donde tú estás viviendo. Hasta tu vocabulario ha cambiado, tus redes sociales, con quién te relacionas, lo que dices. Estás haciendo algo que no hacías. Pero eso empezó a través de un proceso. Y el diablo se ha aprovechado de tu vida. Te ha hecho creer que como joven tú tienes que experimentar lo que tú no has experimentado. Y los jóvenes creen eso porque yo creía que era así. Yo pensaba que era así. Entonces dejas de leer, ya no oras, de vez en cuando te congregas. Tus amistades cambiaron. Tus amigos que creían como tú ya son otros amigos. ¿Cómo pasó con el pueblo? Dios les dijo a ellos: cuando entren en Canaán, saquen todos los cananeos de Canaán. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Dejó unos cuantos allá adentro. Y esta gente perversa que adoraban a Baal empezó a vivir con el pueblo de Dios.
al tiempo, durante meses, el pueblo de Dios estaba viviendo como ellos. Porque Dios había dicho, saquen a todos de ahí. Eliminen a todos de ahí. Y no lo hicieron. Permitieron que el pecado estuviera viviendo con ellos. Se olvidaron de lo que Dios había hecho. Porque te olvidas de lo que Dios ha hecho allá atrás. Cuando te olvidas de lo que Dios había hecho, cuando decides desobedecer a Dios y cuando decides entonces abandonar al Dios que tanto tú conoces, vas a empezar a servir y adorar a otros ídolos. No hay otra forma. Yo creo que todos los que estamos acá deberíamos de tomar Josué 2:15 y hacer esta nuestra palabra, nuestra promesa y trabajar para que Dios pueda cumplir con esa promesa en nuestros hogares. Y si tú no tienes hogar en tu vida, que sea tu vida, mi familia y yo serviremos al Señor. Díganme conmigo, mi familia y yo serviremos al Señor. Tú lo tomas para ti, díselo. Mi familia y yo serviremos al Señor. Ese es mi deseo, esa es mi meta. Quiero que mi vida, mi familia y yo podamos servir al Señor bajo cualquier circunstancia, sea cual sea la circunstancia. En Josué, ellos vivieron y experimentaron la promesa. En Jueces, ellos desperdiciaron la promesa. En Cristo, Dios restaura la promesa. Jesús restaura la promesa de Dios. Y Él lo restaura. ¿Y sabe quiénes son los beneficiados con esto? ¿Sabe quiénes son? Nosotros. Porque Dios nos mandó un mejor Josué, Joshua, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó, y en la condición que tú y yo nos encontramos, Él nos recibe y restaura la promesa. Y nosotros somos los que somos bendecidos en la promesa que Dios ha restaurado. De manera que tú y yo, como dice 1 de Pedro 2:10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no había recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y Marcos Witt, allá por los años 90, escribe una canción que muchos de nosotros cantamos. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Admirable, somos los hijos de luz. Amén. Somos los hijos de luz, llamados para anunciar las buenas nuevas. Y esa es nuestra tarea. Un día, iglesia, nos vamos a ir de aquí, tú y yo. Pero mientras tú estás, mientras estamos, vamos a transferir nuestra fe a esta generación, para que la próxima generación nos sirva y nos adore a Baal. Es tu tarea, es mi tarea, es nuestra tarea. Como yo les contaba antes, yo vengo de una familia no creyente, sin Dios, sin esperanza, sin evangelio, donde
nos habían transferido a nosotros religiones, sectas, pero con mi mamá por la primera vez escuchamos el Evangelio en los años 80, cuando ella y yo entregamos nuestra vida a Cristo. Conocí de ese Jesús y de ahí empezamos una nueva jornada. Mi madre haciendo lo posible con un hombre inconverso en la casa, un hombre contra el Evangelio, un hombre dominado por el alcoholismo, por ese mundo. Ella rechazada, menospreciada, criticada, juzgada por ser creyente. Mi madre permaneció fiel, ella y yo nos bautizamos. Yo era un chico de solo 17 años y medio y decidimos seguir adelante con una familia completamente sin Dios. La familia de ella le consideraba a ella como la oveja negra de la familia, porque es una familia muy tradicional de la religión, raíces portuguesas, sin Dios, pero seguimos. Luego que conozco a Simone, cuando tenía 18 años, y Simone de igual manera, una familia sin Dios, una familia lejos de Dios. Pero entonces empezamos poco a poco a conocer el Evangelio, la semilla. Mamá empezó a orar, ella oraba todo el tiempo, aunque nadie quería que ella orara en la casa. Ella empezó a orar y nosotros orábamos, íbamos a la iglesia, los dos, y los hermanos rechazaban porque la familia es muy grande, nadie quería saber. Ustedes están locos, están en una secta, hicieron el cerebro de ustedes, ustedes están mal, y toda la familia en contra. Era mucha la presión, pero nos permanecimos firme. Y Dios fue honrando esto de una manera increíble. Simone conoció el Evangelio, luego yo conocí el Evangelio, nos casamos, vinieron los chicos y ahora tenemos algo de transferir para los niños. Empezamos a transferir nuestra fe a Lucas, a Jefferson y a Thaís. Hoy ellos son adultos, no tenemos control de la vida de ellos, no podemos decidir por ellos, pero hemos dicho a ellos: donde ustedes se encuentran, donde ustedes están, siempre seremos sus papás. Nosotros vamos a estar ahí para ustedes. Conocen el Evangelio. Hoy la niña entonces tiene 3 hijos, y ayer hablando con mi nieto Tiago, de 7 años, él decía vovó, porque vovó es abuelo en portugués. Vovó. Él me pregunta de la iglesia, y entonces Thaís le pregunta a Tiago: Tiago, ¿cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Y él viene y corre el teléfono y dice: un hombre y una mujer para toda la vida. Porque él había visto en la televisión 2 niños que se estaban gustando, 2 varones que eran novios, y cuestionó a la madre. Si la madre no hace algo, si no transfiere su fe a mi nieto, esa generación se muere. Pero gracias que allá atrás conocí del Evangelio, Simone conoció del Evangelio, transferimos lo que los hijos no son perfectos, nosotros no somos padres perfectos, llenos de imperfecciones, cometemos muchos errores, pero lo que más nos urge es transferir esta fe a los chicos. Lo que ellos hacen con su vida, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. En ese aspecto, yo dejo en las manos de Dios. Iglesia, tenemos una tarea que nos espera para dejar la fe a los chicos, a los jóvenes, a los amigos, en el trabajo, a la próxima generación. Porque una cosa yo les puedo decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Podemos decir una vez más que mi casa y yo serviremos al Señor. Párense conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese tiempo, por tu iglesia, y que la gracia de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sea sobre la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a ser sal y luz
Ayúdanos a entender que tenemos la gran misión de comunicar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Gracias por Jesucristo, por restaurar la promesa, y hoy nosotros podemos vivirla. En tu nombre oramos, y la iglesia del Señor dice: amén. Amén.